Cuando ocurre un terremoto, toda la atención se concentra en los edificios derrumbados. Las cámaras siguen a los equipos de rescate, los hospitales reciben una avalancha de heridos y las familias buscan desesperadamente a sus desaparecidos. Pero cuando la tierra deja de temblar, comienza otra carrera, uno mucho menos visible, la de evitar que la tragedia dé paso a una crisis sanitaria. Ese es precisamente el llamado que hoy hacen la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto, ambas organizaciones advierten que el país reúne varias condiciones que favorecen la aparición de brotes de enfermedades. Miles de personas viviendo en refugios temporales, dificultades para acceder a agua potable, hospitales operando al límite y una cobertura de vacunación que ya era baja antes del desastre. Los servicios de salud están bajo una presión extrema, con instalaciones que operan por encima de su capacidad debido al aumento repentino de casos y, obviamente, a los casos de trauma. El presidente interino informó que 38 hospitales se han visto afectados. ¿Por qué preocupa tanto este escenario? ¿Qué enfermedades podrían propagarse? ¿Y qué tan preparado está el sistema de salud para enfrentar una segunda emergencia? A primera vista, un terremoto y una epidemia parecen no tener ninguna relación. Sin embargo, los especialistas en salud pública saben que los desastres naturales modifican por completo las condiciones de vida de una población. Cuando miles de personas pierden sus viviendas, el acceso al agua potable se interrumpe, los sistemas de saneamiento dejan de funcionar con normalidad y los hospitales trabajan por encima de su capacidad, aumenta el riesgo de que aparezcan enfermedades infecciosas. No porque el terremoto genere virus o bacterias, sino porque crea un entorno donde estos pueden propagarse con mayor facilidad. Después del doble sismo que golpeó a Venezuela, miles de personas permanecen en refugios temporales, mientras otras continúan viviendo cerca de zonas devastadas. En esas condiciones, cualquier enfermedad contagiosa encuentra muchas más oportunidades para transmitirse. Por eso, la fase que sigue a la emergencia inmediata es tan importante como las labores de rescate. La alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud no se basa únicamente en los daños que dejó el terremoto. También tiene que ver con la situación sanitaria que Venezuela arrastraba desde antes de la emergencia. Según explicó el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, la cobertura de vacunación en el país, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante inmunización, ya era baja antes del desastre. En condiciones normales, esa realidad ya supone un desafío para cualquier sistema de salud. Pero después de un terremoto, cuando miles de personas deben permanecer en refugios temporales y compartir espacios reducidos, el riesgo aumenta considerablemente. La preocupación de la OMS no es que exista un brote confirmado en este momento. La advertencia es que las condiciones actuales podrían facilitar la aparición y propagación de enfermedades si no se refuerzan las medidas de prevención en las próximas semanas. Esto significa que ahora existe un mayor riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria, la tos ferina, así como la fiebre amarilla y otras enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, como el dengue, el chikungunya y el Zika. Pero, ¿qué enfermedades son las que preocupan? Uno de los factores que más inquieta a las autoridades sanitarias es la posibilidad de que reaparezcan enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación. Entre ellas está el sarampión, una infección altamente contagiosa cuya transmisión puede acelerarse cuando existe una baja cobertura de inmunización y muchas personas conviven en espacios cerrados. Pero no es la única preocupación. La OPS también ha advertido sobre el riesgo de enfermedades respiratorias, infecciones asociadas a la falta de agua segura y problemas provocados por vectores como los mosquitos, especialmente en zonas donde persiste el hacinamiento, y las dificultades para mantener condiciones adecuadas de higiene. En otras palabras, el desafío no es una enfermedad específica. Lo que preocupa es que el terremoto haya creado un escenario donde distintas infecciones encuentren condiciones favorables para propagarse, mientras el sistema de salud continúa respondiendo a las consecuencias del desastre. La vacunación, sin embargo, es solo una parte del problema. Después de un desastre de esta magnitud, garantizar el acceso a agua potable se convierte en una de las primeras prioridades para las autoridades sanitarias. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que todavía resulta difícil evaluar las condiciones de todos los refugios, ya que muchas de las zonas más afectadas siguen teniendo problemas de acceso y el suministro de agua continúa siendo limitado. Esto representa un desafío importante. Sin agua potable no solo aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales, también se dificulta mantener medidas básicas de higiene, como el lavado de manos, la limpieza de utensilios o la correcta preparación de los alimentos. En lugares donde cientos de personas comparten baños, duchas y comedores, cualquier falla en las condiciones sanitarias puede favorecer la propagación de distintas infecciones.
Por eso, una de las prioridades de los equipos de salud es verificar la calidad del agua que recibe la población desplazada y asegurar que cumpla con las condiciones necesarias para su consumo. Sin embargo, las dificultades para acceder a agua segura no son el único desafío. Las lluvias, los escombros y la acumulación de agua en recipientes o estructuras dañadas también pueden crear ambientes propicios para la proliferación de mosquitos y otros vectores capaces de transmitir enfermedades. Aunque la aparición de estos brotes depende de múltiples factores, la OPS considera que es un riesgo que debe vigilarse de cerca durante las próximas semanas. Por esa razón, el organismo ha planteado la posibilidad de implementar campañas de vacunación selectivas cuando sean necesarias, además de reforzar las labores de vigilancia epidemiológica y las medidas de control de vectores en las zonas más afectadas. El objetivo es adelantarse a cualquier brote antes de que la transmisión alcance un nivel difícil de controlar, porque en una emergencia como esta, la prevención suele ser mucho más efectiva que la respuesta cuando los contagios ya comenzaron. Pero incluso si todas estas medidas se ponen en marcha, existe otro problema que preocupa a los organismos internacionales. Los hallazgos preliminares revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, caracterizados por el hacinamiento, el creciente retraso en las intervenciones quirúrgicas, especialmente en las áreas de traumatología, ortopedia y neurocirugía, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y un personal sometido a un estrés extremo. Entre las deficiencias críticas incluyen el colapso de los servicios forenses y de morgue, así como un registro inadecuado de víctimas y un seguimiento deficiente de las personas desaparecidas. La Organización Panamericana de la Salud logró evaluar 8 establecimientos sanitarios tras el terremoto y concluyó que todos necesitan algún tipo de apoyo. En 3 de ellos se identificaron daños estructurales que afectan su funcionamiento. Uno de los casos más críticos es el Hospital José María Vargas, uno de los principales centros públicos de referencia en Caracas. Según la evaluación de la OPS, en una sala diseñada para 8 camas, permanecen hospitalizados 96 pacientes, mientras que el banco de sangre del hospital se encuentra en niveles extremadamente bajos. La situación tampoco es sencilla en La Guaira, uno de los estados más golpeados por el terremoto. Allí, el Hospital Rafael Mejía Jiménez redujo su capacidad de atención a 108 a apenas 35 camas disponibles, mientras otros 22 centros de salud reportan graves carencias de equipos, insumos médicos y personal. Esto significa que el sistema sanitario enfrenta un doble desafío. Por un lado, continúa atendiendo a los cientos de personas afectadas directamente por el terremoto y, al mismo tiempo, debe prepararse para responder si en las próximas semanas llegaran a aparecer brotes de enfermedades asociadas a las condiciones creadas por la emergencia. Esa es precisamente la preocupación de la OMS y la OPS: evitar que un sistema de salud que ya trabaja al límite tenga que enfrentar una segunda crisis, esta vez provocada por enfermedades que, en muchos casos, pueden prevenirse.